Por lo que sabemos, la Tierra es el único lugar en todo el cosmos donde existe vida. Pero si de algo estamos seguros, es que esto no fue siempre así. Nacido de los restos de antiguas estrellas, nuestro planeta fue esculpido por violentas colisiones en el espacio. En un viaje épico, una bola hostil de roca derretida se transformó en un ambiente repleto de las más elaboradas formas de vida, y ninguna de ellas ha sido encontrada en algún otro lugar del universo. Esta gigante esfera de casi 13.000 kilómetros de diámetro tiene su propia historia. Un relato marcado por episodios de grandes transformaciones. Si has tenido la curiosidad de preguntarte, ¿de dónde viene lo que veo? Cada planta, cada organismo vivo, el agua, el viento, nosotros, ¿cómo inició todo? Prepárate, porque hoy harás un viaje hasta el momento más temprano de nuestro planeta y conocerás los acontecimientos que moldearon el mundo que conocemos. Esta historia relata los sucesos más importantes que tuvieron lugar antes de la aparición de las primeras formas de vida. Esta es la historia olvidada de la Tierra. Bienvenido a León Ádico. Nuestro viaje comienza hace más de 4.600 millones de años. Estamos viendo el nacimiento de nuestro sistema solar. Gracias a los efectos de una supernova cercana, una densa nube de gas y polvo interestelar compuesta esencialmente por hidrógeno y helio colapsó bajo su propia gravedad y comenzó a concentrar la mayor parte de su masa en el centro, formando nuestro Sol, una estrella de tipo G o enana amarilla. La formación del astro rey acumuló el 99% de la materia de la nube molecular. El 1% del material restante formó un gigantesco disco protoplanetario, un disco de acreción a partir del cual se formaron los planetas, satélites, asteroides y demás cuerpos en el sistema solar. Contrario a lo que se podría pensar, los planetas más cercanos al Sol no fueron los primeros en formarse. Los gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se formaron en una etapa muy temprana a partir de los gases remanentes de la nebulosa solar, como el vapor de agua, amoníaco y metano, lo que debió tener una duración de unos 10 millones de años. Si has prestado atención, te habrás dado cuenta de que los planetas gaseosos son los de mayor tamaño. La razón de esto es que durante el proceso de formación, estos planetas tuvieron a su disposición una mayor cantidad de materia, principalmente gases, que al estar en las zonas más alejadas del disco de acreción no fueron acumulados por el recién nacido Sol. Por su parte, los planetas rocosos, hoy llamados Mercurio, Venus, Tierra y Marte, se formaron a partir de partículas de materiales metálicos más pesados, que por acción de la gravedad y tras el enfriamiento del disco protoplanetario, colisionaron entre sí y se acumularon, hasta formar cuerpos rocosos cada vez más grandes. Este proceso de formación planetaria se llama acreción y es todavía objeto de estudio en la astrofísica. En el interior de este primordial sistema solar se formó un planeta rocoso, uno que, a diferencia de los demás,
tendría las condiciones adecuadas para permitir la existencia de la vida. Es aquí donde comienza el Eón Ádico, la etapa más temprana y antigua de la Tierra. La Tierra primigenia se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeños, denominados planetesimales. Durante el proceso de formación, la Tierra se fue calentando por causa de las desintegraciones radiactivas, por la creciente presión en su interior y además por el bombardeo de partículas provenientes del universo. Esto llevó finalmente a la fusión del hierro, que como elemento líquido más pesado se hundió en el centro de la Tierra primitiva y formó el núcleo terrestre. Es posible que entre todo este material con el que se formó la Tierra hubiese una determinada cantidad de agua. No sabemos exactamente cuánta agua pudo provenir directamente de la formación de la Tierra ni cuánta vino de manera posterior. Sin embargo, durante el proceso de formación, las moléculas de agua se habrían estado escapando de la gravedad terrestre, hasta que el planeta alcanzó aproximadamente un 40% de su tamaño actual. Pero una vez sobrepasado ese punto, el agua y otras sustancias volátiles se habrían conservado. Durante sus primeros millones de años, gran parte de la Tierra se encontraba fundida a causa del calor intenso desatado por violentas erupciones volcánicas y por el impacto constante de asteroides. Esta intensa actividad volcánica fue la responsable de crear la atmósfera primordial y después el océano, ello al emanar una enorme cantidad de gases. La atmósfera primitiva, a diferencia de la que tenemos en nuestros días, casi no contenía oxígeno. Se encontraba compuesta principalmente por vapor de agua, dióxido de carbono, azufre y nitrógeno. En aquel tiempo, la gravedad terrestre era un poco menor de la actual y ocasionaba que la Tierra no pudiera retener moléculas en su ambiente. La magnetosfera aún no se había desarrollado y el viento solar incidía directamente sobre la superficie. Todo esto ocasionó que la mayor parte de la atmósfera primitiva se perdiera para siempre en el espacio. Nuestro planeta, por su temperatura, tamaño y masa media, no podía retener gases muy ligeros como el hidrógeno y el helio, que escapaban al espacio barridos por el viento solar. Incluso con la masa actual de la Tierra, es imposible conservar gases en ella como el helio y el hidrógeno, al contrario de lo que sucede en planetas de mayor tamaño, como Júpiter y Saturno, cuyas atmósferas los tienen en abundancia. Sin embargo, mientras todo esto ocurría y antes de que nuestro planeta terminara de acomodarse, se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la historia, una gran colisión, cuyo resultado lo podemos ver en el cielo tanto diurno como nocturno, la Luna. No mucho tiempo después de la formación de la Tierra, ocurrió un impacto que arrancó parte de la masa terrestre y la puso en órbita hasta nuestros días. Nuestra Luna, según la teoría del Gran Impacto, se originó como resultado de una colisión entre la Tierra y un protoplaneta llamado Theia. El origen de Theia es un tema controvertido entre la comunidad científica. Sin embargo, se sabe que tenía un tamaño similar al de Marte, y que podría haberse formado dentro de nuestro propio sistema solar. Esto podría indicar que en etapas muy tempranas nuestro sistema solar tenía más planetas de los que tiene actualmente. Se cree que Theia se formó en uno de los puntos de Lagrange respecto a la Tierra, posiblemente el punto L4. Los puntos de Lagrange son, en términos simples, 5 posiciones o lugares en el espacio donde las fuerzas gravitacionales de dos cuerpos masivos, como el Sol y la Tierra, encuentran un equilibrio, lo que facilita que un objeto de baja masa, como una nave espacial o un asteroide, pueda orbitar allí y mantenerse relativamente fijo o estacionario con respecto a los otros dos cuerpos. El sofisticado telescopio espacial James Webb se encuentra ubicado en uno de estos puntos, el L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. La cuestión con Theia fue que tras alcanzar un tamaño similar al de Marte, se volvió demasiado masivo como para permanecer de forma estable en su órbita,
que se tornó caótica hasta que alcanzó la velocidad suficiente como para salir del punto L4. El resultado de esto fue que Theia se colocó en rumbo de colisión con la Tierra, y el choque de ambos cuerpos fue inevitable. La colisión destrozó por completo a Theia y arrancó una buena porción del manto terrestre hacia el espacio, mientras que el núcleo de Theia se hundió dentro del núcleo terrestre. Gracias a ello, hoy en día los restos de ese planeta continúan bajo nuestros pies. Simulaciones recientes hechas por potentes ordenadores muestran que tras el impacto, la Tierra se fundió como una gigante y ardiente esfera líquida. Por ello se cree que las condiciones de nuestro planeta posteriores al impacto fueron extremas, con el planeta fundido en su totalidad y rodeado por una atmósfera de roca vaporizada a 4000 grados Celsius. Después del impacto, los días en la Tierra pudieron haber durado apenas unas 5 o 6 horas, lo que quiere decir que nuestro planeta rotaba 4 veces más rápido que hoy en día. Los restos de Theia y de la Tierra que fueron expulsados al espacio durante la colisión formaron un gran disco de escombros alrededor del planeta. Durante un tiempo, nuestro planeta tuvo anillos, compuestos por el material remanente del impacto. Todo este material expulsado, con el paso del tiempo se fue acumulando, hasta formar un enorme cuerpo rocoso. Hemos contemplado el nacimiento de nuestra luna. Pese a su distancia promedio actual de 384.400 kilómetros, hoy se sabe que la luna recién formada pudo estar unas 10 veces más cercana a la Tierra, o incluso más. Sin duda, habría sido un espectáculo haberla visto a tan corta distancia. Con el tiempo, nuestro satélite natural se ha estado alejando de la Tierra a un ritmo actual de casi 4 centímetros por año. De esta forma, y tras la peor colisión que alguna vez haya experimentado nuestro planeta, nació nuestra bella luna. Con el tiempo, la Tierra se enfrió, entrañando la formación de una corteza sólida y permitiendo que existiera el agua líquida en la superficie. Al enfriarse la Tierra, el vapor de agua se condensó y formó los océanos. Llovió durante mucho tiempo, y al caer el agua, el dióxido de carbono reaccionó con las rocas de la corteza terrestre para crear carbonatos, fundamentales para que luego se formara la vida, y también para que los mares se volvieran salados. Como te lo comenté al principio, el Ático es la etapa más antigua de la Tierra. Por lo tanto, es natural que sea también de la que menos información tenemos, pues la evidencia sobre todo lo ocurrido en ese lapso de tiempo se ha perdido con el pasar de millones de años. Los minerales más antiguos conocidos son cristales de zircón depositados en los sedimentos del oeste de Canadá y la región Yat Hills de Australia Occidental. Los zircones más antiguos datados tienen 4.400 millones de años, muy cerca de la fecha estimada de formación de la Tierra. La presencia del zircón en este periodo tan temprano de la historia de la Tierra sugiere que ya se formaban placas de corteza continental y, lo que es más importante, ya había cierta cantidad de agua en el planeta. Aún estamos en un momento muy temprano de la historia de la Tierra. No han pasado ni 500 millones de años desde su formación, pero esta Tierra seguirá siendo azotada por muchos intrusos provenientes del espacio. Hace unos 4100 millones de años, la Tierra, la Luna y otros cuerpos del sistema solar fueron bombardeados por numerosos impactos de asteroides, que fueron los responsables de formar la mayoría de los cráteres que hoy se observan en la Luna y en Mercurio. A este suceso se le conoce como bombardeo intenso tardío, o también como cataclismo lunar, debido a que su descubrimiento se remonta a las misiones Apolo. Las misiones Apolo trajeron una considerable cantidad de rocas lunares para su estudio, y a partir de ellas se pudieron datar un gran número de cráteres de impacto presentes en la Luna. El resultado fue que estos cráteres fueron formados en un periodo de tiempo muy similar. Esto llevó a los científicos a teorizar que hubo un periodo donde la Luna fue azotada por una gran cantidad de asteroides, suceso al que nombraron como cataclismo lunar.
Pero la Tierra también sufrió frecuentes y muy violentos impactos. Según la teoría científica, el bombardeo intenso de asteroides que nuestro planeta experimentó durante este periodo nos da una explicación de por qué el enfriamiento terrestre fue un proceso muy lento. El bombardeo intenso tardío fue posiblemente el responsable de ese calentamiento adicional y de la desaparición de la primitiva corteza de la Tierra, lo que explicaría también el por qué existen tan pocos restos de minerales formados durante el Ádico. Esa lluvia apocalíptica de meteoritos cubrió la superficie terrestre de cráteres y proporcionó una inmensa cantidad de energía térmica al primitivo planeta. A pesar de ello, es posible que el bombardeo constante de asteroides haya sido lo mejor que pudo ocurrirle a nuestro planeta. Los misiles provenientes del espacio no eran solo letales trozos de roca seca. Congelada en su interior, transportaban gran parte del agua que hoy cubre el 71% de la superficie de la Tierra, la misma que usamos y bebemos todos los días. El bombardeo intenso tardío terminó hace unos 3.800 millones de años. Delimita el final del Eón Ádico y el comienzo del Eón Arcaico, la segunda gran etapa de la historia de la Tierra. Si bien es cierto que la Comisión Estratigráfica Internacional delimita el final del Eón Ádico hace unos 4.000 millones de años, lo cierto es que estas cifras pudieron haber sido elegidas arbitrariamente, puesto que el comienzo del Eón Arcaico coincide con el final del bombardeo de meteoritos, lo que, como ya se mencionó, se estima ocurrió hace unos 3.800 millones de años. ¿Cuál es la evidencia de vida más antigua corroborada por la ciencia? Esta proviene del Eón Arcaico. Los fósiles más antiguos de seres vivos son microfósiles de Canadá, con una antigüedad de 3.770 millones de años. Otras de las evidencias más antiguas de vida en rocas del Arcaico provienen de Sudáfrica y el oeste de Australia. Estas rocas están datadas en 3.490 a 3.430 millones de años y muestran que en medios carentes de oxígeno pero abundante en sílice y sulfuros metálicos, y en especial en ambientes volcánicos, es posible que vivieran bacterias simples. Todos los fósiles de esta época son bastante controversiales. Estos aparecen como formas filamentosas simples. En otras palabras, las bacterias son los primeros organismos en los que la evidencia fósil está disponible. Sin embargo, incluso algo tan relativamente simple como una bacteria tuvo que provenir de alguna parte. Aunque no se sabe cuándo ni dónde comenzó la vida en la Tierra, la evidencia de supuestos microorganismos indica que estos pudieron haber vivido hace 4.280 millones de años, en fuentes hidrotermales submarinas, también llamadas como fumarolas hidrotermales, que son conocidas por ser biológicamente productivas. Desafortunadamente, no hemos sido capaces de comprender cómo se originó la vida en la Tierra, o si ésta provino de algún lugar en el universo. Aunque no deberíamos agobiarnos, este es quizá uno de los enigmas más grandes de la ciencia, y lo ha sido durante miles de años. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han buscado dar una explicación al fenómeno llamado vida, y se han preguntado cuál es su origen. Dejando a un lado las explicaciones basadas en el creacionismo, desde la antigüedad se creía que la vida surgía espontáneamente de la interacción de la materia no viva y las fuerzas de la naturaleza. Incluso pensadores presocráticos como Anaximandro, Empédocles y Lucrecio ya hablaban sobre el origen no sobrenatural de los seres vivos. Los griegos sostenían que la vida podía surgir del lodo y de las combinaciones de los 4 elementos fundamentales: aire, fuego, agua y tierra.
El propio Aristóteles estaba convencido de que todos los seres vivos tenían un origen espontáneo a partir de la materia, que presentaba un principio activo, entelequia, que era capaz de originar la vida. Esta creencia sirvió como base para la teoría obsoleta de la generación espontánea. La generación espontánea, más que una teoría científica, se trató de una creencia que incluso fue adoptada por grandes pensadores como René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton. Se basaba principalmente en experimentos, en los que aparentemente, a partir de ciertas sustancias en descomposición, como un trozo de carne, espontáneamente podían aparecer larvas y gusanos. La idea de la generación espontánea perduró durante mucho tiempo. En 1667, el hijo de Johann van Helmont publicó los trabajos de su padre en el libro Hortus Medicinae. Este médico propuso una receta para obtener ratones de forma espontánea. Esta indicaba que si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente, a los 21 días obtendremos ratones. La explicación que él dio a estos resultados fue que el olor cambia y penetra a través de las cáscaras de trigo, cambiando el trigo por ratones. Sin embargo, la generación espontánea jamás estuvo sustentada por el método científico, sino en mera observación. Es por ello que la teoría tuvo varios detractores. En 1668, Francisco Redi realizó los primeros experimentos tendientes a demostrar la falsedad de la generación espontánea. Preocupado por el origen de los gusanos que infestaban la carne, logró demostrar que estos no eran sino larvas que provenían de los huevecillos depositados por las moscas en la misma carne. Para ello colocó trozos de carne en 3 recipientes iguales y en diferentes condiciones. Al primero lo cerró herméticamente, el segundo lo cubrió con una gasa y el tercero lo dejó descubierto. Observó que en el frasco tapado no había gusanos, aunque la carne estaba podrida y maloliente. En el segundo pudo observar que sobre la tela había huevecillos de moscas que no pudieron atravesarla, mientras que la carne del tercer frasco tenía una gran cantidad de larvas y moscas. De esta forma, Francisco Redi logró demostrar la falsedad de la generación espontánea, o por lo menos de estos experimentos. Posteriormente, John Needham intentó defender la generación espontánea a través de sus experimentos, en los que pudo observar que al colocar caldos nutritivos en botellas tapadas con corchos, estos eran inevitablemente infestados por microorganismos, no obstante que había hervido los caldos previamente. Sin embargo, fue refutado por Lázaro Spallanzani, quien al realizar los mismos experimentos concluyó que los microorganismos encontrados por Needham provenían del aire que penetraba por los corchos. Finalmente, la generación espontánea fue refutada definitivamente por Louis Pasteur, quien mediante experimentos demostró que los microorganismos que infestaban los caldos nutritivos provenían del aire. Concluyó que la generación espontánea era imposible y postuló que todo ser vivo proviene de otro ser vivo preexistente, en un proceso llamado biogénesis. El problema con la biogénesis es que supone que la vida ha existido desde siempre, algo muy difícil de probar, sobre todo si se considera que no hemos hallado vida más allá de la Tierra y que ésta tuvo un comienzo hace más de 4.500 millones de años. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde la refutación de la generación espontánea. ¿Qué dice la ciencia actualmente? La mayoría de los científicos están de acuerdo en que la vida debió surgir en la Tierra a partir de moléculas orgánicas formadas de la materia inorgánica, que se organizaron hasta formar las primeras células. Este proceso se denomina abiogénesis. A diferencia de la generación espontánea, la abiogénesis hace uso de evidencia geológica, geoquímica, astroquímica y paleontológica, y se asiste de muchas otras disciplinas para tratar de reconstruir el origen de la vida. Abiogénesis es un término general que se usa para referirse al proceso por el cual la vida surge de la materia no viva. Como teoría científica, busca explicar cómo las condiciones prebióticas de la Tierra primitiva
pudieron haber llevado a la formación de estructuras orgánicas simples, a partir de compuestos inorgánicos. Sin embargo, la abiogénesis no establece por sí misma cómo es que ocurre ese proceso. Pero entonces, ¿cómo sustentan los científicos que la vida surgió a partir de materia inorgánica? Dentro del marco general de la abiogénesis existen varias hipótesis que ofrecen mecanismos plausibles mediante los cuales la abiogénesis pudo haber ocurrido. Por ejemplo, la hipótesis del mundo ARN propone que la vida en la Tierra es producto de la actividad de moléculas de ácido ribonucleico, que se cree tuvieron la capacidad de sintetizar proteínas, almacenar información genética y replicarse hasta formar las primeras células, consideradas como la unidad básica de la vida. Por otro lado, la hipótesis del mundo de hierro-azufre postula que un metabolismo primitivo se originó en fuentes hidrotermales e inició un ciclo metabólico de reacciones químicas que derivaron en la aparición de células. No obstante, quizá la de mayor aceptación es la hipótesis de la evolución química, a veces llamada teoría quimiosintética, teoría físico-química o teoría de Oparin-Haldane. Esta hipótesis sostiene que bajo las condiciones de los océanos primitivos de la Tierra, se habrían iniciado reacciones químicas complejas a través de las cuales se sintetizaron las primeras moléculas orgánicas, necesarias para la formación de los primeros seres vivos. La teoría se basa, pues, en la suposición de que las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva eran radicalmente distintas a las actuales, de manera que permitieron el desarrollo de la vida. La idea es que varias sustancias químicas que tenían como base el carbono se formaron en los océanos primitivos de la Tierra, y con el paso del tiempo algunas zonas se tornaron espesas, hasta formar la llamada sopa primigenia o caldo primigenio. Esto fue propuesto por el bioquímico soviético Alexander Oparin en la década de 1920, y más tarde John Haldane realizó aportaciones en el mismo sentido. La atmósfera primitiva era muy diferente a la actual, carecía de oxígeno libre y estaba formada por gases como el hidrógeno, el metano, el amoníaco y el vapor de agua. Estos compuestos gaseosos reaccionaron entre sí debido a la energía de la radiación solar, a la actividad eléctrica de la atmósfera y a las erupciones volcánicas, por lo que a partir de la interacción de estos compuestos orgánicos y la energía de la atmósfera primordial, fue posible el proceso de síntesis prebiológica de compuestos orgánicos o biomoléculas. Mediante evolución química, los compuestos orgánicos sencillos generaron compuestos de mayor complejidad, que originaron sistemas precelulares como los protobiontes, los cuales pasarían por una etapa de evolución prebiológica. Millones de años después, inició la evolución biológica con la aparición de los primeros sistemas vivos, que posiblemente se parecían a las bacterias que conocemos actualmente. La hipótesis de Oparin-Haldane fue respaldada por los experimentos realizados en 1953 por Stanley Miller y Harold Urey. Ambos científicos lograron formar aminoácidos en un aparato que buscaba imitar las condiciones de la atmósfera primitiva. Utilizaron una mezcla de agua, metano, amoníaco e hidrógeno, y la expusieron a descargas eléctricas que simulaban la energía de las tormentas eléctricas y las altas temperaturas de la Tierra primitiva, hasta hacer hervir el agua. Después de una semana, encontraron que se habían formado aminoácidos, compuestos básicos de las proteínas y de los seres vivos. El experimento de Miller y Urey logró demostrar que los aminoácidos, que son compuestos básicos de los seres vivos, se pueden formar de la materia no viva, bajo las condiciones que posiblemente tuvo la atmósfera primitiva, algo sorprendente. Esto quiere decir que de algún modo, en los océanos primitivos de la Tierra, los átomos, que constituyen toda la materia, reaccionaron y se organizaron entre sí gracias a su interacción con la energía proporcionada por la Tierra,
para formar estructuras cada vez más complejas que con el tiempo dieron lugar a compuestos orgánicos simples y después a la vida misma. Todo esto cobra especial relevancia cuando consideramos la estrecha relación que existe entre la materia y la energía. En nuestro vasto universo, la materia y la energía interactúan entre sí de forma continua. La materia es lo que le da estructura a casi todo lo que vemos, mientras que la energía le proporciona esa capacidad de transformarse. Incluso en nuestro planeta, todo lo que percibimos es una manifestación de la interacción entre energía y materia, y esto es lo que define nuestro entorno. Si llevamos esto a la aparición de la vida en la Tierra, es viable pensar que la vida pudo aparecer de la materia inerte, impulsada por una muy conveniente interacción entre materia y energía. El posible surgimiento temprano de la vida en la Tierra ha llevado a algunos científicos a pensar que el último antepasado común universal de todos los seres vivos surgió durante el Ádico, hace 4.350 millones de años. La idea de la existencia de un antepasado común universal proviene de Darwin y su célebre obra de 1859 titulada El origen de las especies. En ella, Darwin sostiene, entre otras cosas, que un solo progenitor fue el que dio origen a todas las formas de vida. Afirmó, y cito, «Por lo tanto, debo inferir por analogía que probablemente todos los seres orgánicos que han vivido en esta tierra han descendido de alguna forma primordial, en la que la vida fue inspirada por primera vez». A pesar de todo, la falta de mayor evidencia respecto a aquello que dio lugar a la aparición de las bacterias simples que han sido encontradas en el registro fósil continúa siendo uno de los mayores problemas. La falta de evidencia geoquímica o fósil de organismos anteriores, o pruebas contundentes de su aparición a partir de protobiontes, deja un campo libre para las hipótesis. Algunas sostienen, por ejemplo, que la vida pudo haber sido sembrada o traída de otros sitios del cosmos, bien por una civilización extraterrestre que visitó la Tierra hace mucho tiempo, o bien de manera natural, a través del impacto de asteroides que transportaban las primeras formas de vida. Esta hipótesis, si se quiere, se puede vincular con algunas otras, como la hipótesis de la panspermia, que sugiere que la vida existe y es común en el universo. Incluso esto ha sido vinculado con la presunta existencia de vida en el pasado del planeta vecino Marte. Estudios recientes han demostrado que Marte fue un planeta con un mayor parecido a la Tierra de lo que pensábamos. Hace unos 3.500 millones de años, Marte tuvo un enorme océano global en su hemisferio norte, y también enormes cuerpos de agua en los que la vida tal vez pudo florecer. Sin embargo, todo indica que la vida en la Tierra es incluso más antigua que los océanos marcianos. Además, hasta ahora no sabemos si Marte albergó o no vida en su pasado geológico. Sea como sea, el debate sobre el origen de la vida dista mucho de estar cerrado. A la discusión se suman también otras ideas como la renombrada paradoja de Fermi, que plantea la contradicción que hay entre la alta probabilidad de que exista vida inteligente en el universo y la nula evidencia que tenemos sobre que esto sea cierto. En la actualidad, el campo de la astrobiología se encarga de buscar vida en el universo a través de las llamadas biofirmas o biomarcadores, indicios de vida o evolución química en exoplanetas y dentro de nuestro propio sistema solar. La presencia de algunos elementos en las atmósferas de algunos planetas, como el metano, podrían ser un indicador de que la vida puede existir allí. Históricamente, algunas lunas de Júpiter como Europa han sido consideradas como sitios en los que podría existir vida. Quizá no vida inteligente, pero sí vida simple. Más recientemente, la luna de Saturno, Encélado, también ha captado la atención de la comunidad científica por las mismas razones. Por otro lado, la búsqueda de tecnofirmas extraterrestres en el universo observable.
Estas señales tecnológicas pueden venir en forma de señales de radio que viajan por el cosmos y que podrían ser captadas por nuestros radiotelescopios. Contaminación industrial en las atmósferas de exoplanetas o estructuras construidas por civilizaciones inteligentes. En cualquier caso, no hemos descubierto nada de esto, lo que en ocasiones genera esa sensación de silencio que nos dice que podríamos estar solos en el universo. En alguna ocasión, el célebre astrofísico Carl Sagan mencionó: "A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa". De cualquier forma, la evidencia de que la vida se generó en etapas muy tempranas de la formación de la Tierra es todavía un campo muy amplio de estudio. En palabras de Stephen Blake Hedges, si la vida surgiese relativamente rápido en la Tierra, entonces podría ser común en el universo. A final de cuentas, las cartas continúan sobre la mesa en cuanto al origen de la vida se refiere. Comprender cómo surgió la vida es uno de los desafíos más grandes de la ciencia. Es un largo camino el que la vida ha tenido que recorrer, desde las infernales condiciones del león ádico hasta nuestros días, enfrentándose a las condiciones más adversas. Conscientes de ello, considero que debemos agradecer este valioso regalo que constituye el estar vivos. Piensa por un momento en todo lo que ha ocurrido para llegar a este momento preciso, y todo lo que la vida ha tenido que resistir mucho antes de que los primeros seres humanos caminaran por la Tierra. En tal caso, estarás de acuerdo conmigo en que León Ádico fue tan solo el comienzo de esta gran historia.